Buenas tardes, estamos aquí en la Iglesia Puerta del Cielo Clavería. Agradecemos que nos acompañen en este discipulado que estamos viendo acerca de el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Hemos estado viendo cómo el Señor, el principal propósito que tenemos es de conocerlo a Él, ser sus hijos, adorarlo. Y ahora pues vamos a ver ese propósito funcional, de la manera como el Señor dijo que vino para servir, no para ser servido. Obviamente nos ha dejado el legado de trabajar y de servir a los demás. Y pues vamos a comenzar con esto, con este propósito funcional, donde nos ha dejado en una familia. Él nos ha hecho nacer de nuevo, pero en una familia, en la familia de Dios, esto es, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, y es una gran bendición de que no estamos solos y que formamos ese cuerpo de Cristo aquí en la tierra y tenemos el objetivo de continuar la obra que Él nos mostró que hizo aquí en la tierra. Y nos dijo que aún haríamos mayores cosas, como lo dice en Juan 14:12, dice: de cierto les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces Jesús nos dejó un ejemplo de ese propósito funcional, de esa función que nosotros tenemos dentro de la iglesia. En Juan 18:37 le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y nosotros vamos a continuar ese testimonio de la verdad. Este es el propósito personal y único que nos ha dado el Señor. Nos enseña el valor de la obediencia, así como Él fue obediente, y la responsabilidad de cumplirlo hasta que Él venga de nuevo, ¿no? Así es. Entonces, como parte del cuerpo de Cristo, somos servidores de Dios para cumplir los propósitos muy personales, muy individuales, muy específicos. Y para esto, pues, somos moldeados, somos equipados y preparados por el Espíritu Santo a través de los ministros que Dios ha escogido para ayudarnos. Así es. Siguiendo con esto que dice la esposa, bueno, aquí en la primera carta a los Corintios 3:5 dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales han creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Entonces, él se consideraba, al igual que Apolos, igual que todos los demás apóstoles, pues se consideraba simplemente un servidor, una persona que Dios había puesto como un instrumento para hacer lo que era su voluntad, lo que es su voluntad. Entonces, Dios nos ha llamado para realizar tareas específicas, tareas que han sido designadas desde antes de nuestro nacimiento para que las pudiéramos cumplir. Ahí están, y nadie más las puede cumplir más que nosotros. Son totalmente personales, y entonces esto, bueno, sabiéndolo, nos va a poner una responsabilidad en nosotros para poder cumplir con esta tarea, para que podamos dar el fruto que Dios espera que demos. Porque ahí están las tareas, ahí están listas para que nosotros las hagamos, y entonces tenemos que pues hacer todo lo que está de nuestra parte para que se puedan realizar de esta manera. Uno de los propósitos de nuestra salvación es precisamente que podamos servir, no servir a Dios, sino servir a otros, y de esa manera estamos apoyando, estamos haciendo nuestra parte que nos corresponde dentro
del cuerpo de Cristo, y aún a personas que ni siquiera están en la iglesia, también las vamos a servir. El Señor ayudó, sanó a personas que eran judías y también a las que no eran judías, a los que creían en Él y también a los que no creían en Él. Entonces nosotros no vamos a hacer acepción de personas. Si podemos ayudar, vamos a hacerlo a quien sea que veamos en esa necesidad. Tenemos entonces esta función específica que se nos ha dado desde antes de la fundación del mundo, desde antes de nuestro nacimiento, para que podamos realizarla y solamente nosotros lo podemos hacer. Esto es lo que le va a dar significado, es lo que le va a dar sentido a nuestra vida. Saber que estamos aquí para servir, saber que estamos aquí con una asignación específica. Aquella pregunta de que ¿para qué estoy aquí? Bueno, pues para esto, para servir a otros. Estamos, por supuesto, agradecidos con nuestro Dios por la salvación, pero ¿qué podemos hacer nosotros por Dios? Siendo es quien es, pues lo único que podemos hacer es servir a los demás, como es su voluntad que lo hagamos. Él no quiere que seamos indiferentes a las necesidades de las personas que tenemos alrededor, sino que podamos servirles como Él lo hubiera hecho si estuviera aquí en lugar de nosotros. Y eso es algo muy importante. Pensar qué es lo que estaría haciendo Jesús en lugar nuestro. Él no pasaría de largo. Él se detendría para ver en qué manera puede ayudar en caso de ver a alguien en necesidad. Y muchas veces nosotros sí pasamos de largo y no nos importa. Según esto, porque tenemos prisa, que pues prisa para qué, ¿no? A veces no tenemos ninguna justificación. Entonces, cuando una persona realmente ha nacido de nuevo, una de las formas en que se va a distinguir es que tiene una pasión para servir a los demás. Así es. Ya no va a vivir dentro de una burbuja, ya no va a estar nada más viendo para sí mismo, sino que va a estar viendo hacia afuera, va a estar viendo las necesidades para poderlas resolver, no nada más para quejarse ni para lamentarse, sino para poder hacer la parte que nos corresponde. Así es, sí, claro. El apóstol Pablo nos dice que somos ministros de un nuevo pacto. En 2 Corintios 3:6 nos dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Esto significa que todo hijo de Dios está llamado a desarrollar un ministerio. Dios nos ha dejado 5 ministerios para equipar a los santos para ese llamado que se tiene. En Efesios 4:11 y 12 nos dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así es que cada uno de los cristianos es un ministro o ministra y debe de servir cuando está ejerciendo su oficio. En Mateo 8:15 también nos dice la palabra, y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Aquí vemos cómo de manera inmediata el Señor sanó a la suegra, ¿verdad? De Pedro, la sanó y ella se levantó. ¿Y cuál fue el primer impulso que tuvo? Servir a los que estaban ahí, ¿verdad? Ese fue. Y así es, en cuanto nosotros nacemos de nuevo, debe de ser ese primer impulso el querer servir a los demás, el querer compartir la bendición que hemos recibido. Así fue como la suegra de Pedro se levantó. Entonces nosotros también somos sanados y bendecidos para servir a otros. Es un error pensar que solamente los pastores, que los ministros de Dios tienen la obligación de servir. Esto no es cierto. Todo cristiano tiene la responsabilidad de ser útil para los demás, ¿sí? Entonces, cuando usamos los dones y las habilidades que Dios nos dio, estamos cumpliendo este propósito funcional, ¿verdad? Así es, cuando tenemos estos dones, cuando tenemos estas habilidades, nos damos cuenta
que los tenemos, bueno, no basta con eso. Hay que ponerlos a trabajar. ¿Y cómo los vamos a poner a trabajar? Sirviendo a los demás. Recordemos que estos dones, estas habilidades, no son para nuestro propio provecho, sino que son precisamente para servir a los demás, ¿verdad? Para con eso, con esa obra que estamos haciendo, darle gloria a nuestro Dios. Y bueno, tenemos entonces una función en este reino. Dios ha puesto en cada uno de nosotros, en cada uno de sus hijos, un diseño especial. Cada uno de nosotros somos diferentes de cualquier otra persona. Entonces, estas habilidades, estas características personales que tenemos, van a ser precisamente o están diseñadas para que podamos cumplir con una función específica. Nadie más puede hacer las cosas como las hacemos nosotros, y Dios quiere que las hagamos de esa manera. A veces andamos imitando, andamos queriendo seguir los modelos de alguna otra persona que vemos, que brilla, que está haciendo. No es así. Dios quiere que hagamos las cosas a nuestra propia manera, con nuestro propio estilo, con nuestra propia personalidad. De la misma manera que leemos, por ejemplo, en la palabra, pues vemos diferentes estilos. Vemos que no es lo mismo cuando estamos leyendo a Pablo, que cuando estamos leyendo a Lucas, cuando estamos leyendo a Mateo. Cada uno tiene su propia forma de escribir, tiene su propia forma de expresarse, y Dios los escogió así. Si hubiera querido que todo fuera uniforme, entonces todos le hubieran dictado a uno solo, y ese lo hubiera hecho. Pero Dios aprovecha las características de cada uno de nosotros. Entonces somos responsables de una manera personal, de una manera individual, de hacer esta función que Dios tiene para nosotros. Dios nos ha puesto entonces estos diseños que Él estableció para que nosotros los podamos realizar. Nos dice qué es lo que hay que hacer, pero nosotros somos los encargados de averiguar el cómo hacerle, y si algo nos hace falta, entonces Él nos va a suplir lo necesario para que se pueda realizar. No nos va a pedir que hagamos algo que está fuera de nuestro alcance, fuera de nuestras posibilidades. Entonces, tenemos que encontrar la responsabilidad, de encontrar esa misión que tenemos, esa función que debemos cumplir para que entonces la podamos realizar. Porque entonces cuando lo estemos haciendo, realmente nosotros vamos a encontrarle ese sentido a nuestra vida. Dice Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces tenemos esta predestinación, no en el sentido de que estamos ya, ¿cómo diré? Pues ya toda nuestra vida está escrita y no tenemos ninguna opción. No, tenemos libre albedrío. Todavía en todo momento podemos usar nuestra voluntad, pero Dios ya sabe qué es lo que vamos a decidir. A veces es un poquito complicado entenderlo, pero así es la cosa. No somos autómatas, sino siempre tenemos la posibilidad de tomar decisiones. Entonces, cuando estamos conectados no solamente a Dios, y esto es importante, sino también estamos conectados con la familia de Dios, cuando estamos dentro del cuerpo de Cristo de una manera activa, entonces vamos a estar cumpliendo con nuestra función. Hace un ratito estaba platicando con la esposa acerca de esto. O sea, está bien, Dios nos llama, Dios nos salva, nos hace un llamado para servir, y pues a veces no sabemos cuál es ese llamado, no sabemos cómo va a funcionar. Bueno, pues el primer paso que tenemos es pues ir a la iglesia, estar con la familia de Dios para que entonces podamos averiguar, se puedan ir moviendo las cosas y que podamos entonces cumplir con ese propósito, ¿no? Uh-huh. Dicen que es como un barco, ¿no? Un barco mientras está en el puerto, pues no se dirige a ningún lado. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Pues salir del puerto y darle al mar y empezar a avanzar. Bueno, pues así tenemos que avanzar. Y no vamos a avanzar dentro de nuestra casa. Tenemos que avanzar dentro del cuerpo de Cristo. Dice primera carta a los Corintios 12:27. Ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular.
pues somos parte de este cuerpo. Cada parte de nuestro cuerpo necesita de todas las demás, ¿verdad? Y nos hemos dado cuenta por la experiencia de que cuando tenemos la falta de alguno de ellos que está lastimado o que no se puede mover, entonces todo el cuerpo va a sufrir. Hace unos años, la esposa tuvo la fractura de un dedito, pero le enyesaron todo el brazo prácticamente. Y qué difícil, ¿no? Qué difícil, ¿no? Ahí estaba el dedo, ahí estaba todo, no le faltaba nada, pero no lo podía mover. Y eso causaba molestia no nada más al dedito, sino a todo el cuerpo, ¿no? Entonces, de la misma manera, cuando tenemos que una parte del cuerpo de Cristo está atrofiada, no se mueve, está ahí cómodamente instalada, pues todo el cuerpo está sufriendo por esto mismo. Porque va a haber algo que no se está haciendo dentro del cuerpo de Cristo porque esa parte no se está moviendo, ¿verdad? No se forzan otras partes. O se forzan otras partes para hacerlo y están haciendo doble función, ¿no? Sí. Entonces, no es el propósito. Todos tenemos un papel importante. Todas las funciones son importantes dentro del cuerpo de Cristo, pero no nos vamos a dar cuenta de cuál es hasta que no estemos ahí, hasta que no estemos metidos dentro del mover. No hay tareas más importantes que otras, no hay miembros fuertes y débiles. Todos somos igualmente importantes en la función que estamos desarrollando porque ha sido diseñada y hemos sido llamados por Dios mismo. Así es. Y bueno, pues en 1 Corintios 12:22 nos dice la palabra: antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. No hay tal cosa como un ministro que sea insignificante en la iglesia, algún ministerio. Todos son importantes. Y aún los que ni siquiera nos damos cuenta pueden ser los más importantes. Por ejemplo, la oración, la intercesión, qué llamado tan maravilloso, tan importante, que puede sustentar toda una obra que se esté haciendo para el Señor. Eso es muy importante, por ejemplo, pero lo que vemos es pues la alabanza, lo que vemos son las predicaciones, vemos a la gente más pública, pero hay mucha gente que está trabajando para el reino de una manera más discreta, más callada, y que son muy importantes. Todos son muy importantes, y todos son muy valiosos. Es como en una casa, por ejemplo. Nosotros tenemos una pequeña lucecita que dejamos en las escaleras para toda la noche. Y es muy, muy pequeñita la luz, pero qué importante es, porque ya sin ella se nos han tropezado, ¿verdad? Y o nosotros mismos, o sea, de cero, de nada, de no ver nada, para ir subiendo las escaleras, esa lucecita es muy importante, que no gasta mucha electricidad, pero ahí está toda la noche, para salir, para bajar, para cualquier cosa, y es muy importante, aunque sea muy pequeña. Entonces todos los ministerios, todos los servicios que se puedan hacer en la iglesia son especiales, son importantes. Todo ministerio es importante porque todos dependemos de todos para funcionar pues armoniosamente. Cuando un miembro funciona incorrectamente, todo el cuerpo sufre, como habíamos dicho, ¿no? Con ese dedito, todo mi cuerpo y todas mis actividades, todo se me vino a desacomodar tremendamente, ¿no? Por un solo miembro del cuerpo que esté lastimado. Entonces, una congregación entera puede tener un bajo rendimiento en el reino de Dios porque hay unos pocos miembros que no están realizando la función que Dios les ha encomendado. Qué triste, ¿no? En Romanos 12:6-8 nos dice: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir,
o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Así es. Así que todos podemos participar en esta obra de Dios, ¿no? En Así esta es. iglesia. Aquí de los que están mencionando esta parte en Romanos, es importante que hay algunos que son muy públicos, como el de enseñanza, ¿no? Pues todo el mundo conoce al maestro, eso no hay para dónde. Pero, por ejemplo, nadie sabe cuánto da cada quien dentro de la iglesia, nadie lo sabe. Nadie sabe quién es quien está sustentando financieramente una iglesia, por ejemplo, ¿no? O como decía la esposa, pues no hay quien sepa quién está orando, quien todos los días se toma un tiempo para estar orando por la iglesia. No lo sabemos, pero sin embargo ahí está. Son partes bien importantes que no se ven, que no son así llamativas, ¿no? Y a veces pues son ministerios que son un poquito dejados de lado, pero son muy importantes, ¿no? Un congreso de alabanza, todo el mundo va, pero si hacemos una reunión de oración, pues nomás vemos a 3 personas, ¿no? Entonces así pasa. Somos llamados a servir, no a ser servidos, dice Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué tremendo que el Señor Jesucristo, pues Dios mismo encarnado, no vino a este mundo para ser servido, sino para servir, ¿no? Y Él nos pone el ejemplo. Mira, hasta aquí tienes que llegar. Y a veces, pues como que, nos cuesta trabajo ceder un poco de nuestro tiempo, ceder algo de dinero, ceder algo de atención. Nos cuesta trabajo, pero el Señor nos dejó el estándar a donde tenemos que llegar. Porque Dios lo dijo, el Señor Jesús lo dijo con toda claridad. No hay posibilidad de que no se entienda esto que acabamos de leer. Para el verdadero Hijo de Dios, el servicio no es opcional, ni es cuando tenga tiempo, sino que es una actividad de tiempo completo. En el momento en que yo me comprometo, ¿verdad? En el momento en que yo me doy cuenta de lo que estoy recibiendo, ese regalo de la salvación, en ese momento yo me estoy comprometiendo a usarlo para servir, a tener esa vida nueva, esa vida rescatada de la vana manera de vivir para poder servir a otros. Y ese es el resumen del plan de Dios para los que lo amamos, dar y servir. Y hacerlo no por una obligación, hacerlo con gratitud. Y de esta manera nos va a traer satisfacción, nos va a traer recompensas de todo tipo, espirituales, pero también materiales. De repente recibimos un regalo que no habíamos esperado, alguien se da cuenta que tenemos una necesidad y pues ahí está la forma en que se está supliendo esto, ¿no? Entonces es algo muy, muy importante que nosotros podamos servir, porque siempre va a haber una recompensa. En la medida que también en que crecemos, que nos preparamos, estamos sirviendo. Pareciera que no, pareciera que cuando tenemos nuestro devocional, cuando estamos leyendo, cuando estamos haciendo un estudio, pareciera que no estamos sirviendo a nadie, y sin embargo así es, porque nos estamos preparando para que podamos realizar este propósito de una manera más efectiva, hacerlo de una manera más responsable. Si nada más estamos viendo lo primero que nos viene para poder dar la palabra, bueno, pues por supuesto que se está cumpliendo, pero no como deberías. En cambio, si nos tomamos el tiempo para investigar, para leer, para buscar otras versiones, para ver qué es lo que encontramos, otros medios, y tenemos una palabra mejor preparada, bueno, lo vamos a hacer de una manera más efectiva. Entonces, el crecimiento va junto con el servicio, uno va con el otro. Más crezco, más sirvo. Más sirvo, más crezco, ¿verdad? Entonces, de esa manera van a ir combinándose. Yo me acuerdo que hace muchos años tuvimos una reunión de servidores precisamente y hablábamos de esto. Y comentábamos que cuando era el momento en que habíamos empezado a crecer como cristianos. Y casi todos coincidimos, pues en el momento en que empezamos a servir.
En ese momento empezamos a tener un crecimiento como verdaderos cristianos. Empezamos a llevar una vida pues realmente útil, una vida no nada más teórica, sino en la práctica. Entonces, como somos equipados, entonces de esa manera podemos dar un mejor servicio, de esa manera podemos desarrollar mejor lo que el Señor ha puesto en nuestro camino para que podamos realizarlo. Así es. Bueno, y ahora vamos a ver el estudio. El estudio es importante, como dice, que haya una preparación, como lo estamos teniendo en este momento con el discipulado, nos está sirviendo para ir aprendiendo todas estas cosas, para irnos capacitando, porque el estudio, si no, es importante, pero si nada más tenemos el estudio y no servimos, entonces nos convertimos en personas religiosas, nada más. ¿Por qué? Porque tenemos mucho conocimiento, pero no tenemos esa práctica real de estar constantemente trabajando en equipo, de estar viendo necesidades, supliendo aquí, haciendo allá. Este tipo de cosas es muy importante porque entonces nos vamos a volver religiosos. Dice 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El otro extremo es servir sin conocimiento. Tenemos mucha disposición para servir, pero si no tenemos el conocimiento, entonces podemos errar, podemos equivocarnos, podemos estar dando una palabra que no, sí, podemos estar diciendo herejías o podemos estar haciendo cosas muy raras, ¿no? Entonces es también muy importante que tengamos este conocimiento, porque si no, entonces nuestro oficio pues va a ser muy deficiente. Y el servir en el reino pues nos prepara para la eternidad. Todo esto que Dios nos ha establecido para el servicio es muy importante, porque pues es como el Señor, como la parábola del Señor que se fue del dueño y que deja trabajando a los siervos y va a venir a pedir cuentas, y pues de eso nos van a dar cuentas, vamos a tener que dar cuentas acerca de lo que hemos hecho, de lo que el Señor nos encargó, y pues que podamos producir mayor fruto para Él, ¿no? Así que nos dice Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿De qué vamos a dar cuenta? Pues de este servicio, o de la falta de él. Vamos a llegar con nuestro pañuelito, ¿no? Y nuestro talento ahí guardadito, ¿no? Pensemos cuánto tiempo invertimos en otros comparado con el tiempo que invertimos en nosotros mismos, o que invertimos en las redes sociales, ¿no? Ahí hubo callos. Se pisaron algunos callos. Pensemos entonces que este egoísmo actúa como una barrera para operar correctamente los dones y habilidades que hemos recibido para el servicio a los demás. Así como el cuerpo humano, cada miembro tiene una función y trabaja así. El cuerpo de Cristo trabaja por medio de los miembros que somos todos los santos, los apartados para Él. No pensemos en el tiempo que vamos a vivir, sino en el tiempo que vamos a servir mientras vivamos, porque en esto no hay jubilación tampoco. Así es. ¿Verdad? Sí, una vez que empezamos, ya. Es de por vida, no hay de que ni hay asueto, ni hay vacaciones, ni días económicos, ni nada. Es tiempo completo. Es tiempo completo. Toda nuestra vida. Y que quiera Dios que nos encuentre trabajando. Haciendo lo que tenemos que hacer. Así es. Bueno, pues vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por esta lección que estamos recibiendo, que es muy importante, es muy interesante, pero lo más importante la tenemos que hacer. La tenemos que hacer por nuestro propio bien. Realmente es cuando vamos a encontrar la plenitud de la vida que el Señor nos está ofreciendo. Quiero orar, esposa, sí. por favor.
Pues Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, muchas gracias por haber puesto tus ojos en nosotros, por habernos escogido, Señor, por habernos hecho este llamado, Señor, a tu familia, por hacernos este llamado a la vida eterna, por hacernos este llamado, Señor, a la iglesia. Gracias, Señor, por repartir esos dones, Señor. Gracias, Padre, porque podamos nosotros ejercerlos, Señor, de una manera correcta, Padre. Te pedimos que podamos tener el balance entre la disposición de servirte, Señor, con el conocimiento que vamos adquiriendo, Señor, de tu palabra. Que podamos, Señor, servir a nuestros semejantes, dejar de mirar a nosotros mismos nada más para complacernos en tus bendiciones y que veamos la necesidad, Señor, que está fuera de nosotros, que es ahí, Señor, donde está el trabajo que tenemos que hacer. Te damos muchas gracias, Padre. Síguenos capacitando, síguenos habilitando para que hagamos este trabajo, Señor, y podamos darte buenas cuentas, Señor, delante de tu presencia cuando seamos llamados, mi Dios, y que no seamos avergonzados, Padre, sino que pues te goces y que podamos entrar en tu reposo, Señor, en tu gozo. Te damos gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a continuar buscando cuál es nuestro objetivo, nuestro propósito funcional para que lo podamos cumplir dentro del cuerpo de Cristo. Bendiciones, nos vemos aquí la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.